Nunca dejemos de soñar, nunca. Cooperando somos más fuertes. La verdad como una forma de vida. Temas de interés aquí en la sala de Jairo. Hoy nuestra invitada viene de la Universidad Javeriana, Teresita María Sevilla Peñuela, decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Javeriana. La Javeriana ha hecho un estudio muy importante, oportuno, sobre conocimientos, actitudes, prácticas y significados de las medidas de prevención del COVID-19 en la ciudad de Cali. De manera que nuestro propósito en la sala de Jairo es información con educación. Doctora Teresita, bienvenida, ¿cómo está? Bueno, muchas gracias, Jairo. Yo muy contenta y a nombre de la universidad muy agradecida de que los medios encuentren interés en este tipo de informes porque nuestra vocación no solamente está en la formación de hombres y mujeres, sino también en el servicio a nuestra región. Entonces, pues muy contenta de estar aquí acompañándolos y contándoles qué fue lo que encontramos. Bueno, antes de, le pregunto, nos ha tocado pues como resetearnos, una palabra que se utiliza mucho por estos días, aprender, en fin. Usted desde su parte personal, ¿qué ha aprendido y qué ha puesto en práctica? Bueno, yo creo justamente ayer estamos haciendo ese ejercicio desde casa y creo que el término central ha sido flexibilidad porque esa flexibilidad nos ha permitido pensar las cosas de manera distintas, revalorar lo que teníamos, buscar nuevas formas y dejar otras. Entonces, desde lo personal, pues volver a casa, aprovechar el regalo de la vida de tener más tiempo para estar con mis hijos y mi esposo acompañando unos procesos cotidianos y además en lo personal y en mi vocación poder tener el privilegio de hacer parte del Team Corona que nos tocó afrontar y que nos confronta, ¿no? Entonces yo pienso que lo más importante ha sido eso, la flexibilidad y soltar y buscar. Muy bien. De cara entonces develemos el objetivo de este trabajo, conocimientos, actitudes, prácticas y significados de las medidas de prevención del COVID-19 en la ciudad de Cali. Hablemos del objetivo. Sí, Jairo, mire, digamos que como propósito general, la universidad escuchó el llamado de las autoridades locales, del señor alcalde y de otras áreas que decían, bueno, necesitamos comprender si la gente está viviendo esto, cómo lo está viviendo, los que no cumplen las medidas, por qué no las cumplen, y denos algo de pistas, ¿no? Que nos permitan ajustar un poco nuestras medidas, la forma de proceder, las estrategias que estamos teniendo. Entonces, desde allí nosotros como universidad decidimos generar un estudio que nos permita caracterizar esos conocimientos, las actitudes, las prácticas y los comportamientos que estamos teniendo frente a estas medidas, que es el primer componente que hoy vamos a compartir, y uno posterior que ya estamos preparando y que pues personalmente como socióloga tengo que decir es de los que más me mueve, es entender los significados que tiene esto para las personas. Es decir, no queremos quedarnos solo en esta foto cuantitativa de cuántas personas hacen o no hacen algo, sino que podamos además posteriormente entender eso, qué le implica a las personas, cómo lo viven, lo que usted me preguntaba ahora, qué ha aprendido, qué se ha transformado. Entonces, esa es nuestra, eh, digamos, idea general, nuestro propósito, poder aportar frente a esto la foto, pero también entender el por qué y cómo la gente lo vive. Sí, vamos entonces a las características de la muestra porque de todas maneras es importante estos detalles técnicos citarlos para que la gente tenga un contexto general de lo que aquí vamos a expresar. Entonces, yo encuentro que la ficha técnica
o en características, el sexo fue 73% mujeres, 27% hombres. ¿Hay alguna razón para que haya sido más las mujeres? Pues digamos que lo primero que quisiéramos decir es que nosotros no nos movemos con una muestra aleatoria, sino que lo que hicimos fue Ujú. la dispusimos en redes institucionales, sociales, personales, y esperamos a ver quién llegaba. Esto es Ajá. importante decirlo porque digamos que eso que usted encuentra allí es quienes están en este momento más conectados o más dispuestos a responder. No estábamos buscando que fueran más mujeres o más hombres, sino que lo que nos dice la muestra, además que una cosa interesante, como usted se da cuenta, Eso. es que solo recogimos en una semana y tuvimos 3.000 respuestas en una semana y nos tocó parar y decir, no, nos están pidiendo datos. O sea que 3.000 respuestas, para quien en algún momento ha hecho un estudio de estos, 3.000 respuestas en una semana es una cosa bárbara. Y la Sí, mitad de ellos nos dieron los datos para decir, en la segunda parte me llama y yo le cuento mi historia. de decana. Pero ahí, precisamente siendo una muestra aleatoria, ya hay algo interesante. Fíjese usted, la mujer más predispuesta. Eso es interesante, sí señor. Digamos que técnicamente no digamos que es aleatoria porque no usamos las estrategias para garantizar que fuera completamente aleatoria, pero digamos que dentro de el azar que nos permite o la libertad que nos permite la difusión por redes, sí es muy interesante ver que las mujeres respondieron más. Y esto, digamos, nos llama la atención porque luego podemos entender algunos de los resultados que tenemos allí o empezar a más bien a perfilar cuáles son esas preguntas que haremos para la comprensión profunda. Encontramos eso, encontramos también una respuesta mayor en este caso de adultos intermedios, digámoslo así, ni muy jóvenes ni los adultos mayores, que nos llama mucho la atención también porque siendo esto, digamos, fuerza donde están los conocimientos claves, nos llama la atención ver que siendo estas las edades, adultos intermedios, veremos que ahora hay unos conocimientos que uno esperaría que se tuvieran y no se tienen todavía. Sí, en adultos intermedios 61% participó, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, Y vemos los estratos también interesantes. estrato socioeconómico 1, 2, 18%, 44 estratos 3, 4, 38, 5, 6. De una vez hagamos el nivel educativo, bachillerato e inferior 16%, educación superior 84%. Trabajadores empleados 46%. Trabajadores informales, independientes, emprendedores o contratistas 16%, desempleados 14%, estudiantes 12%, jubilados 9%, hogar 3%. Me llama la atención que el porcentaje de los estudiantes, doctora. Sí, sí, digamos que logramos llegar, pues como esto sale de la universidad, siempre hay unas redes allí y es importante también escuchar cómo los estudiantes lo están viendo. Usualmente no se tiene mucho en cuenta y es importante porque ellos, por ejemplo, el sector educativo sabemos que son a nivel nacional por el orden de 10 millones de personas que están confinadas, entonces es importante escuchar cómo lo están viviendo. Igualmente en términos de estratos me llama la atención, ya que usted lo ha comentado, pues que tenemos un acento importante en estratos 3, 4 y 5, 6. Eso quiere decir que tendremos que volver con más fuerza en el segundo componente a estratos 1 y 2 porque sabemos claramente que si bien todos estamos en la misma tormenta y remando para un mismo lado, el barco no es el mismo para todos. Es decir, algunos tienen ciertos recursos mucho más garantizados o fortalecidos que otros y en ese sentido debemos devolvernos hacia allá. Doctora, pero por recursos o por falta de información o hacerles pedagogía. Mire, yo creo que son dos elementos distintos. Creo que en términos de recursos es importante las estrategias que ha hecho el gobierno local para garantizar que las personas puedan cumplir esas medidas a partir de una subsistencia básica. Pero vamos a ver ahorita con los conocimientos que esto no discrimina. Mire, yo decía hace poco en una discusión que teníamos y es que así como la pandemia no nos ha discriminado,
Es decir, el virus no dice me voy para esto, me voy para el otro, nos da a todos. En ese sentido, nosotros tendríamos que ver que estos conocimientos tienen que ser para todos. Esto no es que uno se comporte de una manera o de otra. Nosotros en esto, la estrategia tiene que cubrir a todo el mundo. Sí, completamente de acuerdo. Pero eso da también una idea de lo que ha pasado en la ciudad con el comportamiento, con la disciplina, con la cultura de el aislamiento. Siempre, Lo vamos a ver ahora. sí, muy bien. Bueno, Eh, entonces seguimos. Sí, no, lo digo es porque uno tiende a pensar y muy fácilmente uno puede sacar el dedo y señalar y decir, vamos a ver cómo nos está yendo y en un análisis más robusto de los datos que esperamos tener Bueno, pronto, ya cruzando comunas, por ejemplo, ajá. veremos que hay unas acciones como las fiestas clandestinas, como que sigamos visitando la familia, que eso está dando en todos los estratos. Muy interesante. El manejo del COVID en casa. Aislamiento en el hogar, 64%, 36% no han podido aislarse. Bueno, volvemos a la pregunta que usted hacía ahorita, ahí sí, sobre los recursos. Una cosa es la intencionalidad y otra cosa es si usted lo puede hacer. Estamos hablando aquí de casos de personas que que ellos mismos han sido diagnosticados o tienen en su casa a alguien diagnosticado con COVID. Mire que es muy interesante que 40% casi no se ha podido aislar dentro del hogar. Uno podría decir, usted se encierra y no sale con nosotros. Mire que así quiera no lo ha podido hacer. Muy probablemente sea por condiciones del lugar, porque no es posible, porque están en una habitación compartida con todos, porque puede que sea la persona que, por ejemplo, es la encargada de proveer los alimentos a los otros. Una mamá con niños chiquitos no se puede aislar así quiera, ¿sí? Sí. Aquí hay otras respuestas interesantes. Disposición de basura en bolsa de desechos peligrosos. 24% siempre hay esa disposición. Algunas veces 14%, nunca. 62%. Mire, Jairo, esta para mí es de las que más me ha impactado. Usted me decía ahorita lo de los conocimientos. Esto es transversal y esto es muy interesante porque nos hemos preguntado si es porque la gente no puede acceder a una bolsa color roja, plástica, o es que no tenemos la claridad del conocimiento. Y eso es transversal. Entonces yo pienso que ahora que nos vamos a mover hacia la nueva normalidad y que hay quienes dicen que esto no es, en inglés dicen no es if or when, no es si va a pasar, sino cuándo va a pasar, que todos en nuestra familia tengamos a alguien diagnosticado, como vamos hacia allá, y la idea es que no pase, pero como se supone que va a pasar y las tendencias dicen que esto puede venir, tenemos desde ya que garantizar que estas prácticas básicas queden muy claras, queden muy, muy claras. Yo hago el ejemplo, en este momento es muy difícil ver, puede ocurrir, pero es muy difícil ver que alguien coja un pañal desechable y lo deje tirado en cualquier lado, eso ya no pasa. Tenemos que llegar a ese mismo nivel. Si usted tiene a alguien en casa, los desechos de esta persona por lo que ha pasado, todo esto tiene que ir en una bolsa roja. Mejor dicho, la bolsa roja debe volverse parte de nuestra canasta familiar. Nunca sí, es un porcentaje muy alto. Sí, sí, señor. Bueno, medidas de prevención. Uso del tapabocas dentro de la vivienda, 45%. Siempre. 29% algunas veces, nunca 26%. Bueno, seguimos con esto dentro del hogar cuando las personas están diagnosticadas, ¿no? Seguimos en este entorno. Mira lo interesante, la gente cree que porque yo estoy en la casa con alguien y pues igual se va a contagiar. No, no podemos asumir que la gente necesariamente se va a contagiar. Entonces, repito, tenemos que prepararnos para tener a alguien en casa y tenemos que prepararnos cuando esto ocurra, ojalá no ocurra, pero cuando esto ocurra, cuál va a ser el espacio donde esta persona va a estar, cuál va a ser el protocolo. Es decir, mi invitación aprovechando la audiencia que tiene este espacio y la llegada que tiene es, hagamos ya nuestro propio protocolo interno. Cuando esto nos llegue, si nos llega, ¿cómo lo vamos a manejar? ¿Quién va a ser el encargado? ¿Cuál es la ruta? Ponga cintas demarcando, por aquí pasa esta persona. Tenemos que llegar hacia allá.
Mire, es que es muy interesante si usted vuelve a los datos, por ejemplo, el hecho de que las personas no siempre desinfecten estas superficies en las que están en contacto dentro de la casa, o que la ropa no se lava de forma separada, o que, por ejemplo, usted puede decir, yo comparto el baño porque solo tengo un baño, listo, pues si usted tiene un baño solamente y no puede hacer otro, no tiene más, pues es obviamente que lo tiene que compartir, pero la desinfección del baño cuando la persona sale, que es la persona diagnosticada con COVID, necesita hacerse. Entonces vemos, Jairo, que no es solamente una cuestión de recursos y de posibilidades, sino es una cuestión de prácticas, es una cuestión cultural que tenemos en este momento que empezar todos a incorporar. Sí. Distanciamiento de 1 metro con las demás personas dentro de la vivienda, siempre 46%, algunas veces 37%, nunca 17%. Sí, esto realmente pues siguen siendo temas difíciles, temas complicados, porque pues igual estamos en la casa, cómo es que no voy a estar cerca de los niños, cómo es que, no, yo repito que esto lo que nos toca es ponernos en modo COVID, que si la persona tiene este diagnóstico, haga de cuenta que está pintada, póngalo si quiere a manera de juego. Haga de cuenta que la persona está pintada de azul y usted no se puede dejar tocar de azul. Tiene que ser este tipo de cosas. Ajá. Pasemos, ¿le parece bien, decana, los comportamientos frente a las medidas de prevención? Sí, señora, además que este es muy interesante porque este nos toca a todos los que todavía no hemos tenido el diagnóstico en casa. Entonces, mire, de esto algo interesante, ¿no? El 88% se ha mantenido en su casa casi todos los días o todos los Ujú, días. Por ujú, ahí arrancamos bien. ujú, La pregunta es qué pasa con los que no, ¿no? Y ahí es por donde está el filtro, que es lo que tenemos que trabajar. ujú. Digamos que de entrada uno se da cuenta que las personas están cumpliendo con la mayor cantidad de las medidas como fuertes, entonces mantenerse en casa, que si está en el transporte público use los implementos de protección, lo vemos en el 80%, lo mismo el tapabocas, que está en un porcentaje alto. La dificultad está en el retorno a casa, si usted se da cuenta. Cuando la gente sale a recibir un domicilio, ahí ya baja el uso del tapabocas. Cuando la gente regresa, no se está necesariamente quitando toda la ropa a la entrada y haciendo el proceso de desinfección. Ujú. Cuando traen los productos a la casa, no los están lavando. Cuando la gente llega, no se baña. Es decir, pareciera que las medidas las cumplimos hacia afuera, pero no hacia adentro. Allí también hay algo por hacer. Por supuesto, yo voy a insistir a lo largo de este espacio que tenemos en qué nos queda para hacer en esta nueva normalidad. Y en esta nueva normalidad es, usted salió, además Cali el clima lo permite, usted salió y vuelva y sin duda el calor lo va a llevar a bañarse. Mire, usted salió y de la casa, ¿dónde está? Y toda casa debería tener ahorita un espacio donde va a dejar los zapatos a la entrada, una canasta para la ropa y de una vez casi que la toalla lista para que usted entre a la ducha. Si nosotros no hacemos esto nos va a pegar muy duro. Y esto debe quedar, decana, de una vez, no solamente dentro de esta emergencia sanitaria, sino pues de ahí para adelante, por lo que han dicho los científicos en el sentido que corremos mucho riesgo de aquí para adelante. Sí, señor, sobre todo porque este es COVID-19, pero hay unos que están hablando de que hay unas nuevas variaciones que se pueden esperar. Y así como está COVID, están diciendo que podrán venir otros virus. Entonces, en esta nueva normalidad nos implica de una vez acostumbrarnos al tapabocas a la salida, de una vez acostumbrarnos a los protocolos de limpieza al ingreso. Y esto, pues no puedo yo, como decana que alberga un programa de arquitectura y de diseño, dejar por fuera lo que le iba a decir. Y es que se están pensando cuáles van a ser los nuevos diseños de las casas. Como no estamos acostumbrados a pasar tanto tiempo dentro de la casa, muchos nos encontramos con estas dificultades al volver adentro. Entonces ahora esto ha impactado incluso el diseño de las nuevas casas, de las nuevas soluciones de vivienda, van a tener que estar diseñados para pasar más tiempo adentro. ¿Le parece si pasamos a la movilización dentro del barrio?
Sí, Jairo, esta pregunta la hicimos justamente porque queríamos decir, bueno, si hay un 88% que dice que se está quedando, entonces, ¿cuál es el filtro? ¿Por dónde es que están llegando esas infecciones? Y nos hemos encontrado que es que mire que al interior de los barrios hay una movilización importante. Mm, El 58% de las personas han ido a supermercados. Hay gente, un 40% yendo a tiendas, a panaderías. ¿Usted se imagina? A panaderías, entonces, claro, uno tiene que ir por el pan, pero los protocolos y cuando de regreso además nos damos cuenta que la gente no hace el protocolo de limpieza, está teniendo problemas. Ahí vemos, digamos, cuáles son esos espacios que la gente reporta está visitando al interior del barrio. sí, sí, es muy alto lo de supermercados, se mueven. Aquí no sé, cabe reiterar algo muy importante y es que precisamente cuando esto sale de Wuhan, bueno, más allá de todas las cosas que se han dicho, ellos en China precisamente aíslan barrios, sectores. Sí, sí, señor. Esto ha sido muy importante. Uno, por supuesto, tiene siempre el temor de las segregaciones y la discriminación, Sí, pero yo creo que la idea del cerco epidemiológico es muy importante. ¿Sí? así es. Sobre todo cuando estamos viendo que en nuestra población colombiana y latinoamericana tenemos que reconocer que no somos tan disciplinados. Si usted mira, por ejemplo, contextos asiáticos, el caso de China, son claramente disciplinados, les dicen así es y así la gente lo hace. Aquí nosotros no somos así, entonces como tenemos esa dificultad con la disciplina, nos toca ser más fuertes con este tipo de medidas de cerco epidemiológico, porque si no, esto se abre y por eso es que estamos teniendo las propagaciones. Vamos a ver ahorita más adelante cuando veamos lo de fiestas clandestinas, es que esto es un resultado interesante. Bueno, antes de entonces vamos a la percepción del impacto personal del aislamiento obligatorio en la Sí, salud señor, este lo mental. Esto trabajamos. sí que es importante. Sí, sí, nosotros exploramos cuatro aspectos: salud mental, salud física, estilo de vida, aspectos económicos, aspectos sociales. En salud mental es muy importante y yo le decía inicialmente que nosotros respondimos a un llamado del señor alcalde que hizo abierto, pero yo creo que estos resultados están para el servicio de toda la ciudad, para todas las Ujú, instituciones que ujú. tienen personas vinculadas, pública, privada. Mire lo que nos está diciendo y digamos que por ley nosotros tenemos que cumplir con los protocolos que se llaman de los factores de riesgo psicosocial, y es poder garantizar que las personas estén bien de manera integral. Mire lo que nos está diciendo el estudio. El 50% ha sentido un impacto por un cambio abrupto de planes del año. Y uno cree que, no, pues lo que decía, flexibilidad, pero esto está afectando la salud de las personas, la salud mental. Sí, Datos importantes: eso es estrés y un ansiedad. cambio emocional fuerte. Por supuesto, el sentido, mire, lo hemos vivido creo que todos. Esto de los cumpleaños, entonces la gente decía, voy a tener mi cumpleaños, pues gente que cumple 50 años, gente que cumple 30 años, gente que cumple 70 años, la celebración de las bodas, los muchachos del colegio que no han podido celebrar su graduación, ese tipo de cosas son cambios abruptos. No estamos hablando ni siquiera de los grandes cambios del viaje que la gente Sí, quería hacer, no, estamos hablando de cosas sí. que son de la cotidianidad de las personas. El Día de la Madre, estos cambios de planes afectan, y para una sociedad caleña fiestera, celebradora de vocación, esto nos afecta. Es un cambio abrupto. Pero aquí hay unas inherentes a la salud mental que me preocupan porque son varias líneas. Por ejemplo, miedo o pánico 19%, ansiedad 38%, tranquilidad 20%, depresión 17%, Sí, señor, digamos que tristeza. cuando sí, cuando yo menciono que esto es para todas las instituciones y no solo para el gobierno, lo digo porque nos implica que tenemos que prepararnos para acompañar y sacar estrategias para acompañar. La gente se siente triste, la gente se siente golpeada, sobre todo porque ha perdido de alguna manera la capacidad de control de su vida. Claro. Entonces, eso les ha generado hay instituciones que están respondiendo y que están dando posibilidades de teleconsulta, pero no necesariamente todas son así. Ahora,
existe la teleconsulta y el servicio profesional, por supuesto, pero también es importante que saquemos el espacio para las otras formas en que podemos resolverlo y es poder hablar, los amigos. O sea, creemos que los amigos solo podemos encontrarlos en persona, en vivo y en directo. No, uno también puede hacer las llamadas familiares en Zoom, también puede, vamos a celebrar y tú celebras allá, yo celebro acá y hacemos el brindis, porque si no las personas empiezan a cargarse con todo esto. Ya. Doctora Teresita, el 42% del estrés, 23% esperanza y optimismo y 15% sentirse solo. Sí, la soledad no solamente está por la compañía física de las personas o la ausencia física, sino que podemos tener personas que aún en una casa, yo he pensado mucho, por ejemplo, en madres o padres cabeza de hogar, que pueden estar acompañados, pero no tienen con quién compartir esto. ¿Sí? Pero también hemos tenido personas que se quedaron aquí y que sus familias están en otro lado y no han podido salir y están ahorita muchos presionando para que les dejen movilizarse y eso los está golpeando. Pero también yo quiero hacer un llamado hacia ese porcentaje de personas que lo están o lo hemos estado viviendo también con optimismo, con esperanza, porque lo uno no va en contra de lo otro. Usted puede por momentos, no, esto no es unívoco, ¿no? Es decir, no podemos sentir que en un momento o que usted todo el tiempo lo ha vivido en tristeza, todo el tiempo lo ha vivido en depresión. También haber sentido esperanza, haber sentido optimismo, haber sentido tranquilidad incluso, está allí y lo importante es ver, bueno, ¿qué es eso que me genera esperanza? ¿Cuándo siento yo esperanza? Y ahí es donde debemos profundizar en nuestras redes familiares. Invito a quienes están viendo este espacio, bueno, ¿qué es lo que nos hace felices y cómo lo seguimos generando? Doctora Teresita, le voy a plantear lo siguiente porque es necesario, es congruente, es oportuno. Harvard, su prestigiosa revista, no recuerdo cómo se llama la revista de Harvard, ha dicho prácticamente que la intimidad se debe suspender. Los besos se deben también hacer con tapabocas. Es decir, nos estamos llenando de tantas cosas que uno se sorprende cómo se va a transformar en la vida de uno, en su vida íntima, todas estas cosas. En principio, así, con esos dos titulares que le doy, besos e intimidad. Doctora Teresita, ¿usted qué nos dice? Pues bueno, yo creo que esto nos ha sorprendido a todos. Yo pienso que, por supuesto, los círculos epidemiológicos tienen que dar unas medidas generales y digamos que están obligados de por sí a decir estos serían los escenarios ideales y los encuentros ideales. Sin embargo, nosotros también tenemos que reconocer cuáles son nuestras configuraciones sociales. Yo creo que definitivamente nos movemos a una nueva normalidad y lo que vamos a tener que hacer es pensar muy bien. Yo voy a decir, voy a usar el ejemplo del VIH. Cuando llegó el VIH, y sobre todo en los 70s y los 80s, había mucha confusión, hubo por supuesto mucha discriminación, hubo perfilamientos y luego llegamos a incorporar unas prácticas que nos han llevado a que la prevención debe ser de determinada manera y que nos lleva al autocuidado. Yo diría, Jairo, que ese para mí tiene que ser el mensaje y es autocuidado y el cuidado del otro. Entonces, usted no va a salir a besarse con otra persona, no va a salir a tocar a tocar a otra persona sabiendo que puede estar generando un foco de contagio allí. Entonces, mi llamado sería a que pensemos esto al interior de las familias, a nuestro interior del fuero propio, de yo cómo me voy a mover desde una política del cuidado. Creo que la plataforma que debemos promover es esa, el autocuidado y el cuidado, desde la persona hasta las redes familiares, sociales, laborales. Bueno, nos movemos actitudes hacia las medidas de prevención del COVID. Sí, Bueno, señor. estamos en ello, ¿no? Prácticamente. Sí, de todos modos, ahí me parece que sería importante, pues si quieren compartir algunos de los datos que tenemos al respecto,
en todo esto de las percepciones también, como para cerrar algunas cosas, y es no solamente en términos, digamos, de la salud mental, sino también de la salud física, del impacto económico que esto está diciendo. A mí me parece importante que digamos, como para cerrar este componente, que hay personas que de todos modos están sintiendo que ha habido un aumento, y esto es importante, un aumento, digamos, del tiempo que están usando las tecnologías, una Ajá. disminución de la actividad física, y esto yo Sí, creo que hay que tenerlo cuidado, porque es una realidad, sabíamos que iba a pasar, pero ya, digamos, está teniendo efectos importantes, la alimentación también está cambiando, entonces son cuestiones que yo creo que debemos cuidar. Respecto a las actitudes que menciona Jairo, pues mire, yo creo que aquí hay cosas interesantes que nos hablan del efecto que tienen los grandes medios y los grandes mensajes, y es que de todos modos, así nos quejemos, el 82% de las personas están de acuerdo con las medidas de prevención. Y esto es muy importante, ¿sí? Es decir, la actitud general de que esto se debe hacer y que es indispensable, digamos, que se extienda o que se mantenga lo más posible, están listos, están tranquilos para ello, intenta, digamos, seguir, pero hay otras cosas, digamos, que yo creo que es importante que tengamos cierto cuidado. Por ejemplo, emocionalmente la gente siente, hay un 76% que le afecta no poder ver a sus seres queridos. Y eso yo ajá. creo que está explicando, como veremos ahora, lo que digo de que la gente se vuele la cuarentena para ir a ver a la familia o para hacer fiestas clandestinas. Mm, un 53% no se siente preparado para enfrentar esa infección, que es lo que decíamos hace un momentico, y es si la cuestión no es si va a pasar, sino cuándo va a pasar, hay que actuar no preocupado, sino ocupado. Ocúpese desde ya de tener lo que usted necesita. Haga un plan, así como cuando nos han dicho, si hay un temblor en su casa, ¿cuál es su ruta de evacuación? Claro. Yo creo y quiero hacer la invitación aprovechando esto como una plataforma de llegada a Jairo y el reconocimiento que usted tiene en la población caleña para decir cuál es su ruta de manejo. O sea, ¿qué va a pasar si alguien en su casa se infecta? Y además no es lo mismo que sea un niño, que sea la mamá o que sea el papá, porque cada uno juega un rol distinto. Claro. Entonces yo creo que esto es muy importante y eso mire que está generando angustia en las personas. Yo quisiera además cerrar este componente con algo que es importante. De estas 3.000 personas que nos respondieron, un 9% que de todos modos son 270 personas, nos dijo que han seguido saliendo y visitando a familiares y amigos. Y un 2% que son 60 personas, eso no es poco, han asistido a fiestas clandestinas durante el aislamiento. ¿Sí? Alto. Estamos hablando Ujú. allí de más de 300 personas que pueden estar explicando, y eso es para 3.000, proyectelo para Cali, que Ajá. puede estar explicando por qué nos está dando tan duro y por qué en Cali seguimos con esas tasas tan altas. Así es. Doctora, pero me sigue llamando la atención porque es que sigue apareciendo, es coherente, las actitudes son más desfavorables en los hombres, más desfavorables en quienes viven en Uh estratos -huh, socioeconómicos 1 2, uh -huh, más uh desfavorables -huh. en quienes tienen un nivel educativo de bachillerato o inferior, similares en los diferentes rangos de edad, Sí, eso quiere los decir que hombres. aquí no hay diferencias por edades, pero sí vemos que hombres, estratos 1 o 2 y con menores niveles de educación. Yo pienso que uno podría, digamos, hacer hipótesis en términos de que ahí hay muchas de las personas que tienen que salir a ser proveedores, ¿sí? El hombre que sale y hace el rebusque para poder mantener la familia, y por eso hablábamos inicialmente de la importancia de las medidas del gobierno de poder mitigar y poder dar herramientas para la subsistencia. Pero por otro lado, yo creo que es importante lo que usted decía, y es hacer unas campañas educativas muy fuertes, porque tradicionalmente, aquí le hablo como socióloga, tradicionalmente el rol de cuidado ha estado dado en la mujer. ¿Sí? Digamos que se habla de un rol de cuidado y expresión y un rol, digamos, mucho más de proveedor en los hombres. Entonces, tradicionalmente nuestra sociedad es muy machista, la que cuida es la mujer, la que si usted se enferma es la mujer, y por eso digamos que podría estar
dándonos luces sobre esto, pero yo creo que es el momento de que rebatamos esas ideas. Yo me niego entonces a pensar que todos los hombres tengan que ser pues los dejados o que asumamos que porque es hombre eso está bien visto. No, 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 estamos en las nuevas masculinidades donde el hombre también tiene que asumir conductas de cuidado y de autocuidado y yo creo que hacia allá tenemos que movernos. Eso se enmarca en la nueva normalidad que usted cita. Sí, señor, yo pienso que de cara a eso, y usted decía ahorita y citaba los estudios diciendo pues que esto ya llegó para quedarse, yo creo que incluso si nosotros pensamos en los entornos educativos de nuestros niños, de nuestros adolescentes hombres, citando nomás la diferencia de género, vamos a los colegios, vamos a los jardines y qué es lo que le estamos diciendo a estos niños, ¿no? Y lo mismo en los entornos de trabajo, no es la mujer la que uno dice, ah, llegó ella y por eso la casa está más organizadita porque la mujer pone el orden, no, es que el hombre también lo puede hacer, es que todas las personas lo pueden hacer. Sí. Doctora, no sé, una capite. Ahora que usted habla de jardines y de sí, jardines, kinder, en fin, lo siguiente, yo creo que hemos cargado al niño de unos deberes, es decir, una lasitud frente a su comportamiento, pero ha llegado el momento también de decir al unísono que hay unos deberes. Mire, yo pienso, Jairo, que esto que hemos vivido, esta circunstancia nos tiene que llevar a reconfigurar nuestros roles como individuos y como parte de colectivos. Muchas personas se han quejado de manera cotidiana de la cantidad de lavada de platos y de la cantidad de cosas que tienen que Sí, hacer, pero yo pienso que la salida es que pensemos en que esto es responsabilidad de todos. Si claro. nosotros seguimos pensando que la que lava los platos es la mamá o es el papá y que los niños están para servirlos, estamos fregados, porque vamos todos a un entorno donde tenemos que ser mucho más autónomos y mucho más autosostenibles en ese sentido. Es decir, todos tenemos que responder y yo soy el único que sé si me puse el tapabocas o no, yo soy el único que sé si me lavé las manos. Es decir, creo que esto nos está enfrentando a un sentido de responsabilidad Sí, mucho más fuerte que así teníamos es. antes. Y es hacia esa responsabilidad y corresponsabilidad que tenemos que movernos, porque Ajá. nosotros podemos decir, y esto digamos es un abordaje de vida muy interesante, el sentido de la corresponsabilidad, usted puede decir, mire, le pongo un ejemplo, no, es que si yo salgo y conduzco borracho y me pasa algo, pues nada, me llevan a la clínica y me dejan morir, pero ¿y quién lo va a cuidar? ¿Y quién va a responder por usted? Usted ahí está afectando a su familia, esto es lo mismo. Si usted puede decir yo me enfermo, pero ¿y si está enfermando a su familia? Y la carga que eso trae. Entonces mi invitación aquí con eso que usted dice es a formar en corresponsabilidad, en co-cuidado. Así es. Y que en síntesis es que todos tenemos que decir, estar en una responsabilidad que va a redundar en beneficio de todos. Sí, sí, señor, porque es que yo vuelvo al ejemplo del VIH en su momento. Usted no Ujú. sé si se acuerda los afiches que salían, había uno Sí, muy interesante que sí, decía, y era como una pirámide, que decía, usted sabe usted con quién se acuesta, pero usted está acostando con el pasado de esa persona. Es lo claro. mismo. Usted puede Ajá. decir, ah, yo solo fui a visitar a mi amigo, pero usted no sabe el amigo dónde estuvo, con quién estuvo, si tocó, si no tocó. Es decir, yo creo que estas ideas de cuidado, de autocuidado, uno controla lo que uno puede hacer. Entonces, en sus manos está, en su cabeza está, en sus actitudes está. Yo creo que esto nos va a llevar de manera muy interesante como sociedad hacia unos espacios de mucha mayor responsabilidad y autonomía y no echarle la culpa a las otras personas, sino asumir nosotros nuestra responsabilidad. Yo creo que es bonito como Eh, sociedad. sí, es muy bonito. Doctora Teresita, ahora hagamos las recomendaciones que ustedes también las han enviado. Muy importante todo el documento, muy bien realizado, gráficamente explicado, en fin, todo. Para la comunidad de la Sala de Jairo. Bueno, yo creo que ya hemos hablado de muchas de ellas aquí. Protocolos en casa. Yo creo Ujú. que los protocolos en casa son muy importantes.
Por supuesto, es distinto si tienes a una persona con COVID, así no la tienes, si tienes con COVID, poder trabajar mucho más fuerte desde el inicio en el distanciamiento, en dónde va a estar la persona, en cuáles son sus protocolos, si nos toca compartir espacios, la desinfección. Y yo incluso pensaría, y para quienes nos estén escuchando, nos estén viendo, poder pensar que pudiésemos tener un afiche, yo aquí voy a ser muy didáctica, tengamos un tablerito de esos borrables, unos letreritos recordando, acuérdese cómo uno se lo encuentra en estos espacios públicos, porque como esto es nuevo, se nos olvida. Entonces tenemos que recordarlo. Esto para las personas que tienen casa. Para quienes todavía no tenemos infectados en casa, el protocolo de regreso, de salida y de regreso. Entonces, mucho énfasis en eso. Si podemos hacer piezas de comunicación para todo el mundo, muy bien, pero yo creo que en casa, y usted me habla en la sala de Jairo, para nosotros, para quienes nos están escuchando, por favor, seamos muy fuertes. Si usted llegó inmediatamente a la ducha, aquí está la canasta, dispongamos, les invito a que ahorita terminando de ver este espacio, vayan y miren cómo está la puerta de su casa, por donde entra todo el mundo. ¿Tiene usted un lugar para dejar los zapatos? ¿Tiene usted un lugar, una batea con agua, con un poquito de cloro o agua y jabón para lavar lo que llega? Póngalo allí, téngalo a disposición. Es que esto es una cuestión concreta. Lo otro es lo que hemos hablado muy importante, Jairo, de la salud mental. Poder sacar espacios para eso, para la interacción con los otros, para llamar a los amigos, para preguntar cómo está. La gente se siente sola porque hay algunos que nadie los ha llamado a preguntar cómo están, cómo ha vivido esto, si se levantó, si no se levantó. Esto es muy importante. Y lo último que yo quisiera reforzar, que salió allí y nos preocupa, es que todavía hay un porcentaje importante de personas que está creyendo en la importancia de la automedicación. Entonces estamos siendo personas que están automedicándose antibióticos, aspirina, preparaciones, menjunjes. Salió la noticia de un bebé que murió porque la familia le dio sangre de tortuga para curarle el COVID. Entonces, la invitación también a seguir las recomendaciones del gobierno nacional y local, las autoridades sanitarias. La automedicación no funciona y, por el contrario, nos puede poner mucho más vulnerables. Yo creo que esto también es muy importante, Jairo. Sí, doctora, pero ojalá tengamos también los líderes y no que algunos presidentes se atrevan a decir para toda la humanidad que está tomando determinado medicamento sin que haya sido, sin que haya tenido un comprobado, sí, de la Organización Mundial de la Salud de los científicos. Eso, pues, imagínese usted cómo puede calar si es un líder el que está hablando, es un hombre de Estado, cómo puede llegar esa información a la sociedad. A la que sí, señor, pero yo quiero aprovechar eso mismo que usted está diciendo para hacer un reconocimiento a este programa y a los medios y a las personas que se han volcado a hablar de esto, ¿no? Y no me refiero solo a este informe, sino en términos generales. Yo creo que en una sociedad de influencers y en una sociedad donde los medios tienen un papel importante, yo invito a las figuras públicas, invito a los medios de comunicación a reforzar esto. Cuando tiene usted una figura pública, una cantante, un futbolista o una futbolista, un actor, una actriz, un líder local que sale en medios y le dice a la persona, ojo con esto, ojo con lo otro, yo creo que ahí tenemos muchas posibilidades. Y dado que las redes sociales en este momento llegan a todos lados y cualquier persona puede abrir una cuenta en Twitter y recibir estos mensajes, yo quiero invitar desde esta plataforma a nuestros líderes locales, culturales, sociales, actrices, actores, deportistas, a que se unan a reforzar este mensaje. Es la única manera que podemos hacerle contrapeso a estas otras corrientes, Jairo. Y así es. Hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Cuál es su reflexión? Pues que creo que esto nos ha llevado a, como diría el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, a reconocer que somos de una casa común y que vivimos en una casa común. Y como habitantes y cohabitantes de esta casa común, recordar nuestra responsabilidad con nosotros y con los otros. Y esto trasciende, por supuesto, el COVID y está hablando de nuestra corresponsabilidad
con los recursos naturales, pero también con procesos que pueden afectar a las personas, a nuestros hábitats, a nuestros entornos. Yo creo nuevamente como socióloga que es muy difícil pensar que este tipo de acciones no son políticas. Todo lo que hacemos es político, decir que yo me vuelvo a cuarentena es político Claro. porque va en contra de esto. Yo creo que tenemos que asumir también nuestro rol político frente al medio ambiente y frente al entorno, porque somos parte de esto. Y cierro nuevamente citando al Papa Francisco, invitándonos a cuidar nuestra casa común. Doctora Teresita, por último, ¿usted no advirtió, no le quedó esa sensación en este trabajo de equipo interdisciplinario de la Javeriana que le agradecemos? Mejor, voy a hacerlo en singular. Le agradezco como ciudadano y como periodista, porque lo vamos a entregar a toda la comunidad. ¿A usted no le parece que se ha aumentado la brecha de género? Pues yo le quiero responder inicialmente como académica. Cuando inició la pandemia se hizo una hipótesis y Ajá. desafortunadamente se cumplió. La cantidad de documentos, de artículos en revistas indexadas publicados se disparó, la de hombres y la de las mujeres bajó. ¿Cómo Ajá. comprende usted eso? Pues porque la Sí. mujer académica, por poner un ejemplo, ya no pudo dedicarse a seguir haciendo esto, sino que le tocó asumir otras cosas. Yo creo que es importante que pensemos en eso. Decíamos ahorita, saquémonos de la cabeza la idea de que quien cuida son las mujeres. Aquí cuidamos todos, aquí respondemos todos. Así Entonces, es. evidentemente hay un peso importante sobre las mujeres, pero creo que está en nuestras manos rebatir eso y poder trabajar y a propósito de lo que está pasando, como una sola raza humana, y independientemente de género y de credo, esto es para todos. Entonces, sí, señor, y pues qué bueno que hace usted el énfasis y podamos usar esta plataforma para invitar a superarlo. Pues apreciada decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana en Santiago de Cali, muchísimas gracias por haber estado en la sala de Jairo. Jairo, gracias a ustedes por invitarnos, a usted por este reconocimiento y estamos para servir. Nosotros, digamos que siempre buscamos ser más para servir mejor y en ese sentido seguimos adelante a disposición de lo que nos requieran. Teresita Sevilla Peñuela, PhD en Filosofía, sociólogo de la Universidad del Valle, del Grupo de Investigación Bienestar, Trabajo, Cultura y Sociedad y decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Nunca dejemos de soñar, nunca. Cooperando somos más fuertes. La verdad como una forma de vida.